7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M, Democracia TV. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el director de Flaxo, Felipe Burbano de Lara, el catedrático y académico de Flaxo, Simón Pachano, y el politólogo y académico doctor Arturo Moscoso. Bienvenidos. El tema, el primer año de gobierno de Guillermo Lasso, que en algunos campos ha sido positivo, como la vacunación, el inicio del control de la economía ecuatoriana, pero también en el frente político, en las relaciones con la Asamblea, entre otros, ha sido muy débil el gobierno, casi sin norte, sin ruta. Quisiera empezar con Felipe Burbano de Lara. ¿Cuál sería su primer balance de este primer año de gobierno de Guillermo Lasso? Buen día, Felipe. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Simón y un saludo a Arturo. Bueno, de alguna manera el recorrido de este gobierno muestra un gobierno débil, un gobierno que nunca logró, por distintas razones que podemos analizar más adelante, tener una relación fluida con el Parlamento, y hoy día nos encontramos con un ejecutivo que tiene un bloqueo en su vínculo con el legislativo, y eso trae enormes dificultades para la gestión gubernamental, ¿no? Una parálisis sobre todo en la labor legislativa, una incapacidad del gobierno para sacar adelante sus propuestas de reforma legal. Eso creo yo que describe claramente el escenario político con el cual se hizo cargo, llegó al poder el gobierno. A mí siempre me pareció que el gobierno de Lasso era el gobierno de un presidente de derecha en un país que mayoritariamente votó en las elecciones de febrero, en las elecciones legislativas de febrero, por partidos del centro hacia la izquierda, y en ese escenario complejo no pudo hacer una mayoría que respaldara con negociaciones, con transacciones, sus iniciativas legislativas. Y me parece que ahora, digamos, habría que hacer un análisis un poco más amplio del recorrido del gobierno. Me parece que ahora tenemos un gobierno que está bloqueado en el terreno político, por un lado, y por otro lado, un ejecutivo que no logra articular políticamente una agenda de trabajo y por lo tanto no mostrar una capacidad de conducción, de líneas claras por donde moverse. Es un gobierno, me parece a mí, que gira demasiado alrededor de la figura del presidente sin que muestre un equipo, ¿no? Un equipo de gobierno que está gestionando sobre todo el Ejecutivo y que le conduce a través del Ejecutivo al país por unas líneas claras. O sea, no hay, siento yo, conducción política, y por conducción política entiendo la capacidad de moverle al país en la dirección en que el gobierno le proponga, alrededor de unos cuantos ejes claves. Esto es lo que yo podría decir, Miguel, así como un abreboca para esta conversación. Doctor Arturo Moscoso, ¿cuál sería su primera evaluación de este primer año de gobierno del presidente Lasso? Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Felipe y a Simón y a la audiencia del programa. Bueno, yo coincido con Felipe en algunas de las cosas que ha expresado. Hay un bloqueo hacia cualquier iniciativa del Ejecutivo, pero también hay que, creo yo, resaltar la responsabilidad que tiene la Asamblea dentro de este bloqueo, ¿no? Porque si bien es cierto que el Ejecutivo hasta el momento no ha podido tender puentes con los bloques mayoritarios dentro de la Asamblea, también hay que ponerse a pensar qué es lo que puede negociar con una Asamblea que no quiere negociar, ¿no? Una Asamblea que en donde al menos el grupo más grande de la Asamblea lo que aparentemente quiere es impunidad a cambio de gobernabilidad, ¿no? Y creo que eso debe estar descartado de plano, ¿no? Por otro lado, hay que ponerse a pensar también que
no necesariamente lo que se expresa en el discurso es lo que está pasando realmente, perdón, es lo que está pasando realmente en la asamblea, ¿no? Es un... Está mi perro también queriendo opinar de la asamblea, parece. Entonces, hay que ver cuáles son los puentes que habrá podido tener el ministro Jiménez, ¿no? Habría que ver qué más allá de lo que diga el presidente Lasso, como decía en el discurso, pues puede haberse logrado con estos diálogos para los que estaba encargado el ministro Jiménez, ¿no? Habría que ver si hay algún resultado en los próximos meses. Y también resaltar el tema de la comunicación, ¿no? Creo que ha habido muchas falencias en el tema comunicacional dentro del gobierno. No ha sabido comunicar bien. Creo que sus logros, que son importantes, han podido ser minimizados por la oposición y no ha habido una respuesta correcta, comunicacionalmente hablando, por parte del gobierno. Frente a estos logros, ¿no? Que son importantes de resaltar, que es la vacunación primero y el tema de poner en orden un poco las finanzas, ¿no? Que lo cual también ha generado cierta reactivación económica, las dos cosas, ¿no? El orden de las finanzas y la vacunación han generado cierta reactivación económica, pero el gobierno no me parece a mí que no ha sabido vender bien esos logros, ¿no? Eso para empezar, Miguel. Bienvenido a Simón Pachano. ¿Cuál sería su primer balance de este primer año de gobierno del presidente Lasso? Buen día, Simón. Gracias, buen día, Miguel. Un saludo cordial a Felipe, Arturo, un gusto estar con ellos. Un saludo a la audiencia. Yo estoy de acuerdo básicamente con lo que acaban de plantear los dos colegas. Simplemente enfatizaría en algo que señalaba al final Felipe, es la ausencia de una visión política en el gobierno. Creo que sin duda ha habido logros, que los acaba de señalar Arturo, el logro en la vacunación, que fue, yo diría, espectacular en su momento, y el de poner en orden las finanzas, la macroeconomía, digamos, ¿no? Pero esos dos logros que deberían tener una trascendencia y deberían ser apreciados por la ciudadanía, se pierden por otro tipo de cosas, básicamente por la ausencia o la mala conducción política del gobierno. Me parece que desde el inicio el gobierno mostró un vacío en ese aspecto. Incluso yo creo que expresión de ese vacío era aquella declaración del presidente que dijo que en los primeros 100 días se iban a arreglar muchísimas de las cosas que requería el país, y eso significaba tener muy poca percepción de de los retos, de los desafíos de la política. Y después creo que ha sido un camino, digamos, zigzagueante el que ha llevado el gobierno. Sin duda, en esto ha incidido la Asamblea, si se quiere, los bloqueos de la Asamblea. Pero esos bloqueos hay que tomar en cuenta que son digamos, lo característico de la política ecuatoriana. Lo que hemos tenido a lo largo del periodo democrático, exceptuando las dos presidencias últimas de Rafael Correa, o los dos últimos periodos, ha sido siempre un gobierno en minoría y ha sido una asamblea que ha bloqueado. Pero justamente ahí viene el tema del gobierno, que tiene que tener digamos, una capacidad política de gestionar con esa asamblea, digamos, contraria o fragmentada y bloqueadora. El gobierno en ese sentido ha ido, yo creo, de mal en peor. El nombramiento del ministro actual de gobierno me parece un error para el momento precisamente en que se produjo, cuando había la mayor amenaza de parte de los grupos más radicales de la Asamblea. Creo que en ese momento el presidente consideró la posibilidad de ir a la muerte cruzada, la anunció, dijo que tenía sobre el escritorio y que le tomaría minutos en hacerla, y sin embargo inmediatamente dice que la muerte cruzada sería desastrosa para el país. Entonces, cosas de ese tipo me parece que han perjudicado enormemente la imagen del gobierno, y no solo la imagen, sino
la confianza de las personas, de la gente en general, sobre el rumbo que está tomando el país. Y eso es grave, es muy grave porque puede hacer que volvamos a buscar los liderazgos fuertes, los caudillos salvadores que llevan, ya sabemos por qué, derroteros, ¿no? Volvamos con este tema, Felipe Burbano. Se ha hablado en este primer año, como bien recordaba Simón Pachano, muerte cruzada o consulta popular. Esto con el tiempo se ha ido desvaneciendo. ¿Cuál es la salida? Miguel, la muerte cruzada a mí me pareció que siempre fue como un tiro al aire, ¿no? O sea, que eso no iba a ningún lado y que el presidente y el gobierno, sobre todo el presidente, nunca estuvo dispuesto a la muerte cruzada. Y yo creo que detrás de esas dudas del presidente había un análisis más o menos objetivo de lo que podía pasar con una muerte cruzada. A mí me parece que era una especie de suicidio político, no solo para el gobierno, sino para la derecha, que ponía en riesgo todo, absolutamente todo, hasta el control de la presidencia, que ahora lo tiene, digamos, visto así en términos más macros, el juego de la política. Luego, respecto a la consulta, y ahí me parece que aparece lo que decía Simón, esta actitud zigzagueante del gobierno, porque después de que renuncia Alexandra Vela, nosotros nos enteramos que la ministra de la Política había estado planteando la muerte cruzada. Entonces, si uno ve ese periodo en el cual Alexandra Vela estuvo al frente del Ministerio de la Política, lo que vemos es que no había una estrategia del gobierno, o que el gobierno no estaba claro respecto de cuál era la estrategia. Mientras la ministra de la Política insistía en la muerte cruzada, el presidente no creía en ese planteamiento. Y yo creo que ahí se perdió un poco el rumbo, y luego esa pérdida de rumbo se agudizó ya cuando salió Alexandra Vela y se produjo el relevo por el ministro Jiménez. Respecto a la consulta popular, yo creo que el gobierno nunca supo definir con claridad qué quería con la consulta popular. Yo oí varias declaraciones, en algunas de ellas, la agenda que estaba planteando el gobierno para la consulta popular era una agenda gigantesca, enorme, como 10 temas. Quería hacer una reforma profunda, quería gobernar o aprobar un plan de gobierno a través de la consulta popular, cuando las consultas populares tienen objetivos políticos distintos. Entonces yo creo que se perdió en esa falta de claridad respecto de lo que podía hacer con una consulta popular, y ahora yo sospecho que esas dos herramientas, quizá la muerte cruzada no de modo definitivo, pero son estrategias y mecanismos difíciles de utilizar, que el gobierno podría utilizar, pero en caso de extrema emergencia política, ¿no? Ahora, el problema es el bloqueo, pero como dice Simón, este ha sido el país de los bloqueos, con excepción del periodo de Correa. Sin embargo, en esos momentos de bloqueo, los gobiernos han caído en juegos desestabilizadores y han caído políticamente. Yo no sé si hay ese riesgo ahora. Me parece que el gobierno está actuando como si existiese ese riesgo, un riesgo cierto de desestabilización, con el intento de destituirle a Guadalupe Llori, el intento del Partido Social Cristiano y UNES de tomarse la Asamblea Legislativa. Me da la impresión de que el gobierno lee esas iniciativas como intentos desestabilizadores. Y eso es complicado. O sea, es complicado que se instaure desde la Asamblea un juego de desestabilización. Y yo creo que eso le tiene atrapado al gobierno y sin una posibilidad de moverse. Entonces, la pregunta para mí es, bueno, si ese juego con la Asamblea está bloqueado, ¿por dónde puede fortalecerse políticamente el gobierno? Me parece que es la pregunta clave. A través de la Asamblea no va a lograr. Lo que está haciendo ahora es neutralizando, si es que existen esos movimientos desestabilizadores. Pero entonces, si no puedo fortalecerme a través de una mayoría legislativa, si esa vía está bloqueada, ¿por dónde yo me puedo fortalecer? Y yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que pensar cómo hacer eso. Y yo creo que es alrededor de un fortalecimiento del Ejecutivo, una definición clara
de objetivos, no muchos, tener un equipo político alrededor del Ejecutivo que actúe como voceros y que defina líneas de acción y que el país sienta que alrededor de esas líneas de acción efectivamente se está moviendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estará la posibilidad de resolver algunos de los problemas que señalaban tanto Simón como Arturo, ¿no? Por ejemplo, el problema de la comunicación. ¿Qué comunico yo si no? ¿Cómo comunico yo si no tengo unas líneas claras, una definición clara, una fortaleza política como ejecutivo, ¿no? Arturo Moscoso, consulta popular, muerte cruzada, que han quedado en el papel luego de los anuncios del propio presidente. Bueno, no sé si estén del todo descartadas, ¿no? Al final, creo yo que al menos la muerte cruzada sigue siendo una vía de última ratio, si es que se quiere, para un bloqueo absoluto, ¿no? Si es que la Asamblea y los bloques mayoritarios siguen con la intención de tomarse la Asamblea y de tomarse sobre todo los organismos de control a través del Consejo de Participación, lo cual debilitaría muchísimo al gobierno, pues creo que sigue estando, a pesar de las pocas probabilidades que pudiera tener de ganar una nueva elección, aunque eso habría que discutirse porque habría que ver cómo se maneja la campaña y cómo se manejan también estas responsabilidades de las que venía hablando con relación a la Asamblea y a los partidos que están representados ahí mayoritariamente, como una última carta que se puede jugar el gobierno para desestrabar este bloqueo, ¿no? Porque si bien Felipe ha enumerado algunas de las posibilidades que tiene el gobierno de fortalecerse, no sé si es que lleguen a cuajar, ¿no? No sé si es que lleguen a cuajar frente a justamente la posición que tienen estos bloques, ¿no? Al final, el gobierno necesita para aplicar la reforma y las propuestas de política pública que hizo desde el inicio, desde que estuviera en campaña incluso, necesita de la Asamblea, y vemos que en la Asamblea pues las cosas no están marchando nada bien, ¿no? Veamos nuevamente qué posibilidades puede tener las negociaciones que supuestamente está llevando a cabo el ministro Jiménez, pero visto hasta ahora no se perciben resultados, ¿no? Entonces, una muerte cruzada, a pesar de poner en riesgo incluso el mantener el poder en el Ejecutivo, puede ser una salida, ¿no? Porque la disyuntiva es quedarse los 3 años que faltan absolutamente maniatado y sin poder hacer nada, ¿no? Y con el riesgo del que ha hablado Felipe, ¿no? El riesgo de que gobiernos que lleguen a un nivel de bloqueo tal que simplemente terminan cayendo, ¿no? Como pasó con Abdalá Bucaram, como pasó con Lucio Gutiérrez. Entonces, no creo que eso sea, no creo que esa posibilidad esté dentro de los escenarios que puede manejar el gobierno, ¿no? El gobierno seguramente se adelantaría con una muerte cruzada. Y la consulta popular pues también dependerá mucho del capital que pueda hacer, el capital político que pueda hacer el gobierno durante estos meses, ¿no? Con este escenario va a ser muy poco y seguramente se seguirá desgastando, pero en política en el Ecuador no está nada dicho, y quién sabe que en el próximo año tenemos un gobierno fortalecido en el que sea posible manejar una consulta, ¿no? Una consulta que también tengo entendido como Felipe que es una consulta que abarca una reforma política profunda y creo que además necesaria en el país ahora, ¿no? Simón Pachano, conforme pase el tiempo, resulta mucho más difícil usar la herramienta constitucional o la muerte cruzada o la consulta popular, lo cual significaría que la reforma política está muy lejana en el Ecuador, pese a los diagnósticos reales de lo que estamos viviendo. Yo creo que la consulta en este momento sería una derrota total para el gobierno, o traería una derrota total para el gobierno. Creo que las condiciones en que está el ánimo de la ciudadanía llevaría a votar de manera negativa por todas las preguntas que haga el gobierno. Sabemos perfectamente
que no votamos en Ecuador por el contenido de las preguntas, sino por cómo estamos calificando al gobierno. En cambio, me parece que la muerte cruzada le permite al gobierno tener una posibilidad de triunfo. El presidente, cuando dijo que tenía el decreto de la muerte cruzada y que solo faltaba firmarlo, pero después dijo que sería gravísimo porque generaría inestabilidad, está, digamos, creo yo, confundiendo las cosas, porque la inestabilidad o la desconfianza de la gente, la incertidumbre, está presente en este momento. Está presente, no es por la muerte cruzada, es por la situación del país y porque no se ve un rumbo claro. La muerte cruzada, y en esto quizá discrepo con la opinión de Felipe, ya era hora de que discrepemos en algo, estamos demasiado de acuerdo los tres. Yo creo que la muerte cruzada le permite al gobierno tomar la iniciativa, le da la oportunidad de gobernar por decreto durante un tiempo, de hacer ciertas reformas fundamentales que difícilmente podrán después ser echadas hacia atrás por parte de la próxima asamblea, y le da la posibilidad de ganar la próxima elección, de arriesgarse. O sea, la política es también eso, correr riesgos, tomar esos riesgos y lanzarse. Pero el problema es más grave tener a un gobierno que da señales contradictorias, que da señales de que no quiere avanzar en el plano político y que teniendo un buen manejo macroeconómico, sin embargo no lo aprovecha. Entonces yo creo que más bien en ese aspecto la muerte cruzada podría ser una puerta que se abra. Y una vez abierto eso, y una vez hecha digamos, un manejo político y económico adecuado, que puede hacerlo además, porque la situación económica del país ha mejorado significativamente, después de eso va a la elección y tiene las opciones de ganar. Entonces, a mí me parece que fue muy mal asesorado el presidente cuando desechó la posibilidad de la muerte cruzada y se fue por el lado de ir a buscar acuerdos con quienes él mismo llamó delincuentes, llamó golpistas, en fin, que lo son efectivamente, ¿no? Y que tienen una agenda que es una agenda desestabilizadora para el país. Recordemos que el objetivo que tienen esas fuerzas políticas radicales, el correísmo y el socialcristianismo, es la impunidad. Y entonces eso no es negociable, por lo tanto, ahí no hay una puerta que se abra. Creo que lo otro es que piense el gobierno que puede alterar la situación significativamente, en el caso, creo yo, yendo por la muerte cruzada o buscando alguna otra posibilidad, pero no es la consulta popular. Pero la muerte cruzada, Simón, si no iría acompañada de cambios, iríamos quizás a lo mismo, a una elección la misma estructura parlamentaria. Claro. ¿Sería lo lógico una muerte cruzada acompañada de reformas antes de ir a las elecciones que dispone la Constitución? Claro, por eso yo decía, tiene que ahí hacer las reformas necesarias y posiblemente ahí convocar a una consulta popular con 2 o 3 temas fundamentales y punto, ¿no? Y temas que sean, insisto, fundamentales en el sentido de, por ejemplo, algún tipo de cambio constitucional, quitarle las facultades al Consejo de Participación Ciudadana, es decir, ahí hay posibilidades de hacer las cosas, ¿no? Pero obviamente esta figura de la muerte cruzada, que es postiza en un sistema presidencial como el nuestro, sin embargo le permite al gobierno un periodo de gestión sin otros actores que le bloqueen, digamos, sin la asamblea, durante un tiempo indeterminado además, porque no está establecido por cuánto tiempo se quedaría el presidente. Entonces, tiene una gran facultad en ese sentido. Felipe Urbano, luego de este balance de este primer año,
¿Qué expectativa debiera tener el país con el informe ahora? Se ha hablado de algunos anuncios. En lo político vemos como ustedes han ratificado este año casi perdido, de una reforma política, de ir a los cambios. ¿Qué debiera esperarse luego de este informe a la nación? La definición de un conjunto de líneas claras de acción política alrededor de las cuales puede moverse el Ejecutivo. Y armar un aparato político desde el Ejecutivo que le dé esas capacidades al gobierno. O sea, yo estoy de acuerdo con Arturo en que muchas de las reformas pasan por el Legislativo. Pero a mí me parece que un conjunto de reformas pensadas desde la derecha en este momento del país no tienen viabilidad. O sea, las condiciones del país son otras. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la agenda política que puede llevar adelante un gobierno presidido por el señor Lasso en un contexto de gobernabilidad como el actual? Y a mí me parece que ahí el gobierno tendría que pensar en un conjunto de acciones que no dependan del legislativo. Y hay recursos y hay capacidades para eso. En parte lo que ya se ha dicho, ¿no? Una economía que se ha puesto en orden y que ahora el gobierno debería definir para qué sirve el orden. No solo decir, ya pusimos la casa en orden, sino, ok, ya la casa está en orden y ahora qué. Vamos a hacer inversión pública, vamos a invertir en infraestructura, vamos a hacer un programa social. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo el Estado va a apoyar la reactivación de la economía? Por decir, por mencionar un tema, ¿no? Tema de la seguridad social, tema de la seguridad en general del país. Yo no tengo muchas expectativas del gobierno. Yo creo que este es un gobierno con capacidades limitadas de acción. Y me parece a mí que la muerte cruzada es una ilusión que nos estamos creando para desbloquear el país. A mí me parece que la muerte cruzada va a llevar a un escenario muy parecido al actual, de dispersión parlamentaria, de fragmentación en la representación política y quizá con un cambio incluso, si es que no funciona la estrategia del gobierno o esto que está imaginando Simón, un cambio en la conducción política del Ejecutivo. Entonces yo no tengo muchas expectativas del gobierno. Por eso creería que el gobierno debe apuntalar su capacidad de acción alrededor de 4 o 5 temas claves. Y por ahí moverle al país, y por ahí fortalecerse, y por ahí mostrar capacidad, y por ahí mostrar esa eficiencia que mostró al inicio con la campaña de vacunación, o sea, que es un gobierno que puede gestionar temas. O sea, un gobierno que no puede solucionar el abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos es un gobierno que está en problemas, independientemente del bloqueo en el legislativo. Eso es lo que yo esperaría, Miguel, ¿no? Más realismo en el gobierno, más compactación política, mejor definición de los ámbitos de acción en los que el gobierno va a ser fuerte. Arturo Moscoso, ¿cuál es la expectativa que tiene de este informe a la nación y lo que debiera venir como cambios, como anuncios del gobierno? Bueno, yo creo, Miguel, que en lo que hará énfasis el gobierno o el presidente en su informe hoy será pues justamente en estos logros, tanto en la vacunación como en lo macroeconómico. Y la leve reactivación que ha habido tanto en el empleo como en el crecimiento del país. Y pues deberá, creo yo, y debería en eso hacer énfasis también, en un ataque a lo social, ¿no? En un ataque, me refiero a empezar a poner esos recursos que se han generado, ese orden en las finanzas enfocado hacia el tratamiento de lo social. En especial, para empezar, 2 temas que son los más acuciantes y que creo que son los que más le han pasado factura al gobierno en los últimos meses, que es el tema del registro civil y el desabastecimiento de medicinas de los hospitales públicos, ¿no? Creo que eso es algo que no me parece tan complicado de solucionar y creo que el gobierno debería poner énfasis en ese momento. Y en especial el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad y la crisis carcelaria, pues debería ser también central en el abordaje en el próximo año de gobierno, pues y me imagino yo que el gobierno también
el presidente, perdón, planteará también ciertas líneas de acción en ese sentido en su informe, ¿no? Básicamente lo que debe proponer, creo yo, es un golpe de timón, ¿no? Un golpe de timón hacia este tema, hacia lo social más que a lo macroeconómico, y ver pues qué efectos tiene eso ya en el hacer de la política, ¿no? También revisar el tema de la comunicación me parece fundamental, como dije desde el principio, creo que se han cometido errores serios en comunicación, se comunica una cosa y al mismo tiempo se confronta con actores políticos, lo que desdibuja totalmente lo que se está comunicando en cuanto a política pública y la agenda de los medios, la agenda de la opinión pública se queda en la confrontación con otros actores políticos, ¿no? Eso creo que debe mejorarse. Y nuevamente, Miguel, yo insisto, y en esto concuerdo con Simón, no creo que se debe descartar una muerte cruzada todavía. No creo que se deba descartar en ningún momento, porque a pesar de todos los riesgos que pueda tener la muerte cruzada, de todas formas, creo que en un momento en que el bloqueo es evidente, en que como bien ha señalado Simón, en que lo que tiene al frente es un movimiento o un grupo político esencialmente desestabilizador, y que busca la impunidad, pues difícil llegar a acuerdos con un grupo político, que eso es lo que busca, ¿no? Frente a esa imposibilidad, al menos correrse el riesgo de una muerte cruzada, con todo lo que eso implica, no debería dejarse descartado de plano, ¿no? Simón Pachano, ¿cuál es la expectativa que tiene de este informe a la Nación y qué debiera venir al iniciar el segundo año de gobierno? Bueno, yo creo que todos los informes, cualquier informe de una autoridad y de un presidente particularmente, tienen dos fases, dos partes. La una es la retrospectiva, el informar de qué es lo que ha hecho, y la otra es la prospectiva, qué es lo que se nos viene en este próximo periodo, en este próximo año, digamos, ¿no? Y a mí me parece que el presidente debería poner más énfasis en esto último, es decir, en señalar claramente metas, no ofertas generales, no, digamos, no estas cosas de, bueno, vamos a estabilizar la economía, no, sino cosas concretas de aquí en adelante. ¿Qué se va a hacer en este año? Me parece que eso es absolutamente necesario para el ánimo de la gente y para lograr precisamente una mejor comprensión de por dónde quiere ir el gobierno. Y espero yo que ese sea, por ponerle cifras, que eso sea el 60 o 70% del informe y no tanto que nos quedemos en los logros que han sido, repito lo que hemos dicho los tres, que han sido significativos en la vacunación y en la estabilización de la economía. Eso está muy bien, eso hay que destacarlo, hay que reiterarlo, pero creo que hace falta que él le diga al país por dónde quiere ir en este nuevo momento, digamos. Él ha dicho que ha puesto la casa en orden, perfecto, aceptemos que ha puesto la casa en orden, pero ahora es el momento entonces de hacer que esa casa comience a funcionar como una casa verdaderamente, donde la gente se sienta que es parte de eso y que habita en un ambiente adecuado. Y ahí tiene que abordar, ya lo señalaba tanto Felipe como Arturo lo señalaban, tiene que abordar temas que no ha abordado. Yo añadiría a los que ellos señalaron, tiene que plantear una política social muy clara. ¿Qué está planteando para educación y qué está planteando para salud? Felipe hacía referencia al tema de las medicinas, que no hay medicinas en los hospitales. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo y eso, en eso estoy de acuerdo. No juega la Asamblea. Ese es un tema de gestión gubernamental y eso tiene que hacerlo. Planteó una solución que puede ser muy viable, muy factible, que es la de acudir a las farmacias para que entren en esto. Posiblemente ahí hay cierta resistencia de las propias farmacias. Bueno, pero para eso está un gobierno, para que logre acuerdos, en este caso con el sector privado de las farmacias, para que se puedan expedir ahí las medicinas. Pero el tema va mucho más allá. Tener una acción decidida
en términos del sistema público de salud, tanto el del IES como el del Ministerio de Salud. Y lo mismo en términos del manejo de la educación. Y el otro sector fundamental al que tiene que poner atención es la infraestructura. Básicamente la infraestructura vial del país, que está en una situación desastrosa. Entonces creo que ahí tiene unos puntos, unos ítems en donde debe trabajar el gobierno y donde debería poner énfasis el informe de hoy día. Bien, muchas gracias por este análisis del primer año de gobierno y lo que debiera venir, lo más importante, como se ha señalado, la perspectiva de este gobierno en su segundo año de administración. Muchas gracias a Felipe Burbano de Lara, Simón Pachano y Arturo Moscoso. Seguiremos hablando de esto. Muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:51 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos para hablar la situación del presidente de la Corte Nacional de Justicia que ha sido suspendido y las acciones tomadas por el Consejo Nacional de la Judicatura. Invitados, su presidente Fausto Murillo y el vocal del Consejo de la Judicatura, doctor Juan José Murillo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En esta tierra de oportunidades, todos podemos crecer con nuestro negocio. Y si lo tuyo es la producción de café o cacao, Banecuador tiene un crédito para ti. Accede a un crédito café y cacao de Banecuador y recibe hasta $20,000 con el mejor interés y plazo de pago. Abre, amplía, mejora o diversifica tu producción de café y cacao. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Banecuador. Cada día Ecuador pierde $10 millones producto de la corrupción. Esto equivale a construir 3 escuelas públicas o 2 centros de salud tipo C. Me pregunto, ¿qué queremos para nuestro país? El Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado. En 2022, Ecuador contará con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. 350 abogados ya pasaron a la fase de méritos y hoy concursan por ser uno de los 14 jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de este país. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Francisco el Toro Acevedo, Miguel el Kaiser González y Daniela la Cabra Torres no son apodos de futbolistas, sino de grandes emprendedores de nuestro país que se han ganado sus nombres a punta de esfuerzo y trabajo duro. Todos ellos eligieron la nueva Rich TX Trabajo Extremo de Dongfeng, una nave con un potente motor de 2.4 litros, 137 caballos de pura fuerza y calidad comprobada. Encuentra la nueva Rich TX Trabajo Extremo con cuotas desde $299 o entrada desde el 20% hasta 72 meses plazo. Recibimos tu vehículo usado como parte de pago. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. Yo soy pro ambiente. Yo soy pro éxito. Yo soy pro avanzar. Yo soy pro emprender. Yo soy pro estudios. Yo soy pro trabajo. Cuéntanos qué tienes en mente. Nosotros creemos en ti. Tus metas y sueños nos motivan a trabajar cada día. Por eso, elige un banco verde. Un banco pro. Produbanco, en pro de ti. Nutracanax es la marca de CBD procedente de Europa, con certificaciones ecoorgánica e ISO y estudios en laboratorio que demuestran efectividad sin efectos psicoactivos. Nutracanax ayuda a controlar el dolor de articulaciones, músculos y otras partes del cuerpo. Ayuda en la ansiedad, estrés y mejora la calidad de sueño. El aceite y bálsamo CBD Nutracanax es bienestar y calidad de vida. Encuéntralas en farmacias Medicity, Económicas y principales farmacias del país. ¡Gané! Con tus ahorros en Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada $50 de incremento mensual en tu cuenta